Mi hermana es egoísta y me quedo con su yate. Gritó mi hermano antes de abofetearme frente a 300 invitados. Sonreí con calma cuando un juez se puso de pie. Lo que dijo a continuación destruyó su vida en un segundo. Él y su nueva esposa pensaron que todos se reirían de mi humillación. En cambio, un juez del Tribunal Superior presente en la multitud se puso de pie y su mundo entero se derrumbó. El salón de baile era magnífico. Era un espacio que conocía bien. De hecho, había formado parte del equipo asesor de su renovación 5 años antes. Los techos altos, el panelado acústico disfrazado de relieves Art Deco, la forma en que la luz de las lámparas de cristal captaba los incrustados de pan de oro. Era una obra maestra del diseño moderno. Y estaba lleno de 300 de los amigos más nuevos y cercanos de mi hermano, junto con algunos familiares desconcertados, todos reunidos para su boda con Louisa. Yo estaba sentada en la mesa 2, lo suficientemente cerca de la mesa principal para mostrar respeto, pero lo suficientemente lejos para evitar el epicentro de la energía frenética de Louisa. El champán era excelente. La lubina estaba cocinada a la perfección, y yo estaba genuinamente, aunque con cautela, tratando de sentir alegría por mi hermano, Marco. Luego vinieron los discursos. El padrino, un tipo del concesionario de Marco, dio un discurso corto e incómodo sobre las cuotas de ventas. La dama de honor de Louisa, Elisa, se desbordó hablando de la visión y el gusto inquebrantable de Louisa. Entonces Marco, mi hermano de 40 años, se puso de pie y golpeó el micrófono. Estaba sonrojado, su corbata de lazo ligeramente torcida. Miró radiante a su nueva esposa, Louisa, que estaba sentada a su lado, luciendo como una muñeca de porcelana presuntuosa. Vaya, qué noche, comenzó Marco, su voz resonando ligeramente. Gracias a todos por venir. Soy el hombre más afortunado del mundo. Me he casado con la mujer más hermosa y brillante que he conocido. Louisa hizo un puchero, enviándole un beso. Y me alegro mucho de que mi hermana mayor, Adriana, pudiera venir, continuó, fijando su mirada en mí. Sonreí y levanté mi copa. Algunas personas aplaudieron. Marco soltó una risa, pero fue un sonido agudo y desagradable. Sí, Adriana, mi hermana increíblemente exitosa, increíblemente rica. El aire de la sala cambió. El ambiente pasó de festivo a tenso. Mantuve la sonrisa educada fija en mi rostro, pero mi estómago se tensó. Conocía a mi hermano. Conocía ese tono. Verás, dijo Marco, alejándose de la mesa principal y yendo a la pista de baile, micrófono en mano. Louisa y yo, tenemos grandes planes. Grandes, grandes planes. No somos. Bueno, no somos como Adriana. No queremos solo acaparar nuestro éxito. Queremos vivir. Louisa aplaudió con entusiasmo. Diles, cariño. Pero para vivir, continuó Marco, sus ojos fijos en los míos, necesitas un vehículo. Sonrió. Y algunos de sus amigos del concesionario, ya metidos en sus copas, rieron con él, oliendo una oportunidad. Y mi hermana, mi generosa hermana Adriana, tiene el vehículo perfecto. ¿No crees? Mi sonrisa se desvaneció. Dejé mi copa. Pude sentir los ojos de 300 personas girando hacia mí. El juez Ricardo Vega, un hombre que era prácticamente un tío para mí y que estaba sentado en la mesa 1, me lanzó una mirada de profunda preocupación. Así que, Adriana, dijo Marco, su voz ahora una demanda teatral y retumbante. Louisa y yo hemos decidido que vamos a comenzar nuestra nueva vida mañana. Nos llevaremos el área para nuestra luna de miel indefinidamente. Así que, como mi regalo de bodas, mi verdadero regalo final de bodas, ¿dónde están las llaves? Extendió la mano, con la palma hacia arriba, expectante. La sala estaba en silencio sepulcral. Esto no era una broma. Esto era una emboscada. Era la culminación de 6 meses de demandas crecientes y demenciales. Me levanté lentamente, alisándome la parte delantera de mi vestido de seda. Mantuve mi voz baja, educada, pero firme, como si hablara con un cliente que acababa de hacer una petición imposible. Marco, dije, mi voz resonando en el silencio. Discutimos esto.
Estoy muy feliz por ustedes. Los $300,000 que les di son para el pago inicial de una casa o para cualquier luna de miel que puedan soñar. Pero el área no es un regalo. No está sobre la mesa. Nunca estuvo sobre la mesa. El rostro de Marco, que había estado estirado en una sonrisa arrogante, se derrumbó. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dije, no, Marco, repetí, todavía en voz baja. No te voy a dar mi barco ahora. Por favor, siéntate. Te estás avergonzando a ti mismo. Louisa soltó un sonido parecido al de un neumático pinchado. ¿Cómo te atreves? Chilló desde la mesa principal. Marco miró a Louisa, luego a sus amigos burlones, y luego de vuelta a mí, su rostro contorsionado por una repentina rabia infantil que no había visto en años, no desde que me negué a avalar una aventura de un club nocturno fallida. Tú egoísta. Comenzó, su voz temblorosa. Dio 3 pasos rápidos hacia mí. Antes de que pudiera siquiera procesar su movimiento, su mano se arqueó en el aire. ¡Zas! El sonido fue impactantemente fuerte en el silencioso salón de baile. Su palma abierta impactó mi mejilla, un destello de dolor blanco y ardiente explotó en mi rostro. La fuerza fue asombrosa. Giró mi cabeza hacia un lado y me envió a mí y a la delicada silla de salón contra la que me apoyaba, volcándonos hacia atrás sobre el suelo. Aterricé bruscamente sobre mi cadera. Por medio segundo, el único sonido en la sala fue el estrépito de mi silla sobre el mármol y un único jadeo ahogado de la esposa del juez Vega. Me quedé allí aturdida, mi mejilla palpitando, mirando hacia el hermoso techo acústicamente perfecto. Pude ver a Marco de pie sobre mí, respirando con dificultad, su mano todavía levantada. Parecía sorprendido por sus propias acciones, pero luego sus ojos se encontraron con los de Louisa. Ella estaba sonriendo con suficiencia. Él pensó que este era su momento de triunfo. Pensó que 300 personas verían a una hermana rica y mimada recibir su merecido. Pensó que se reirían. Nadie se rió. La traición fue tan repentina, tan absoluta, que fue peor que el escozor físico. No solo me había golpeado. Lo había hecho frente a mis colegas, mis amigos y un hombre a quien consideraba una figura paterna. Todo para impresionar a su nueva esposa y robar un activo que no se había ganado. El silencio que siguió a la bofetada fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. El silencio se extendió por 1 segundo, 2, 3. Era un vacío sofocante y absoluto, más pesado que cualquier sonido. 300 invitados estaban congelados, tenedores a medio camino de la boca, copas detenidas en el aire. Todo lo que pude oír fue el zumbido en mis propios oídos y la respiración agitada y superficial de mi hermano, que seguía de pie sobre mí, su mano todavía hormigueando por el impacto. Miró hacia abajo, hacia mí en el suelo, su hermana de 46 años, la mujer que había pagado su MBA, la mujer que lo había sacado de 2 ejecuciones hipotecarias separadas. Y su expresión no era de remordimiento. Era una justificación aterradora y presuntuosa. Él había ganado. Me había dominado públicamente. Bueno, tartamudeó, tratando de recuperar el tono jovial. Supongo que eso es un no, ¿eh? Soltó una risa forzada como un ladrido, girándose hacia sus amigos, esperando que se unieran. Ni una sola persona se movió. Louisa, desde la mesa principal, fue la única que sonrió. Bien dicho, cariño. Gritó, su voz cortando la tensión como un trozo de cristal. Se lo merecía. Me impulsé hasta quedar sobre un codo, mi mejilla ardiendo, mi cadera doliendo por la caída. Mi mente, la mente de arquitecta que vive de la lógica y la estructura, estaba construyendo frenéticamente un marco para lo que acababa de suceder. Esto no era una disputa familiar. Esto era un crimen. Marco, la voz que habló no era la mía. Venía de la mesa 1, y no era fuerte, pero portaba la autoridad inatacable y sin esfuerzo de un hombre que había mandado en una sala de audiencias durante 30 años. El juez Ricardo Vega, su rostro una máscara de fría furia, empujó lentamente su silla hacia atrás y se puso de pie hasta su máxima altura. Tenía 65 años con una mata de pelo blanco, y en ese momento parecía medir 7 pies. Colocó su servilleta pulcramente sobre la mesa.
Ya no era un invitado. Era la ley. Marco, repitió, su voz cortando el salón de baile. Todas las cabezas se giraron hacia él. Mi hermano, que había estado inflando el pecho, se desinfló visiblemente. Oye, juez Vega. Solo una pequeña broma familiar. Ya sabes cómo son las hermanas. El juez Vega dio un paso hacia él. Eso no fue una broma, dijo, su tono plano y glacial. Eso fue agresión. En algunas jurisdicciones, con la caída, podría ser un asalto con lesiones corporales. Marco se congeló, el color drenándose de su rostro. ¿Qué? Juez, vamos. Es mi boda. Soy perfectamente consciente de dónde estamos, dijo el juez Vega, sin apartar los ojos de mi hermano. Luego miró a la planificadora de bodas que estaba parada cerca de la puerta, pálida y sosteniendo un portapapeles. Señorita, por favor, llame a la seguridad del hotel. Y luego llame a la policía. No. Chilló Louisa, saltando de su asiento. No puedes. Es nuestra fiesta. Él es un juez. No puede simplemente hacer eso. Señora, dijo el juez Vega, sin siquiera concederle una mirada. Un crimen es un crimen independientemente del lugar. Y como testigo, tengo el deber de informarlo. Finalmente, dirigió su atención hacia mí. Caminó hacia mí y me ofreció su mano. La tomé y su agarre era firme y estable. Me levantó con una fuerza suave. Adriana, dijo en voz baja, sus ojos llenos de una profunda ira paternal que era enteramente por mí. ¿Estás bien? ¿Necesitas un médico? Toqué mi mejilla. Ya se estaba hinchando. Estoy bien, Ricardo. Gracias. Bien, dijo. Luego se volvió hacia Marco, quien ahora parecía un niño aterrorizado. Louisa le estaba susurrando frenéticamente. Esta fue la consecuencia inmediata. La humillación que esperaba sentir estaba siendo reemplazada por una fría resolución estructural. Mi hermano y su nueva esposa habían cometido un error de cálculo catastrófico. Habían planeado esto. Habían tenido la intención de humillarme hasta la sumisión, usar la vergüenza pública para extorsionar un activo de varios millones de dólares. Pensaron que esto era solo una disputa familiar. Pensaron que yo era solo Adriana, la hermana pusilánime que siempre pagaba. Habían olvidado que soy arquitecta. Documento todo. Entiendo los contratos, las responsabilidades y las estructuras legales mejor de lo que ellos jamás podrían. Y mientras estaba allí sosteniendo mi mejilla palpitante, un pensamiento claro atravesó el dolor, habían olvidado quién era yo. Pero lo más importante, mientras el juez Ricardo Vega sacaba su teléfono para, supongo, llamar al cuartel de policía directamente, habían olvidado quién estaba sentado en la mesa 1. La trampa no era una que yo tuviera que tender. Era una en la que mi hermano acababa de entrar alegre y públicamente. Mi humillación había terminado. La suya apenas comenzaba. Este momento no nació en el vacío. Fue la culminación de una vida de resentimiento. Un resentimiento que tontamente había confundido con una simple rivalidad entre hermanos. Durante el tiempo que pude recordar, yo era la responsable y Marco el encantador. Nuestros padres, buenas personas pero irremediablemente tradicionales, habían vertido sus modestos recursos en mí, su hija brillante. Obtuve becas, fui a una escuela de arquitectura de primer nivel y me abrí camino de pasante a asociada y finalmente fundadora de mi propia firma. Mi firma se especializaba en propiedades sostenibles de alta gama, y mi reputación de diseño meticuloso e innovador me había brindado un nivel de éxito del que estaba orgullosa y sobre el que guardaba silencio. El área, mi yate construido a medida, no era un juguete. Era la manifestación física del trabajo de mi vida, un proyecto de 5 años en el que diseñé cada mamparo, cada pieza de teca recuperada, cada sistema de energía solar. Era mi santuario. Marco, por otro lado, se había dejado llevar. Cuando nuestros padres no pudieron pagarle la matrícula de una universidad privada a la que tenía que asistir, yo la pagué. Cuando se graduó con un título en negocios y decidió que era superior a un trabajo de nivel inicial, lo mantuve durante un año.
Cuando quiso proyectar éxito para conseguir su trabajo en el concesionario de coches de lujo, avalé el contrato de arrendamiento de su primer BMW. Para Marco, mi éxito no era mío. Era un fondo de recursos familiares del que tenía derecho a sacar provecho. Luego, hace un año, Louisa entró en escena. La conocí en una cena familiar. Era toda ojos abiertos, lápiz labial rosa escarchado y cumplidos interminables y entrecortados. Oh, Adriana, tu casa, es simplemente todo. Marco me dijo que eras talentosa, pero Dios mío. Afirmaba ser consultora de marca, un título vago que, hasta donde yo podía entender, significaba que tomaba fotos artísticas de almuerzos caros para una audiencia de 1,200 seguidores. Su obsesión con mi vida fue inmediata e inquietante. No preguntaba qué hacía. Preguntaba cuánto costaban las cosas. ¿Cuál era la superficie de mi casa? ¿Mi coche estaba alquilado o era mío? ¿Cuántas semanas al año usaba el área? Fue Louisa quien encontró la promesa. Una noche, tomando vino, Marco se quejaba de sus comisiones. Nunca saldré adelante, se lamentaba. Tendré 40 años y seguiré alquilando. Tratando de animarlo, me reí y dije, no seas tan dramático. Lo estás haciendo bien. Cuando finalmente te cases, puedes tomar prestado el área para tu luna de miel. Vayan a Grecia. Se sentirán mejor. Fue una frase casual, un gesto amable. Para Louisa, fue un contrato verbal. Hace 6 meses, cuando anunciaron su compromiso, comenzaron los mensajes de texto. Al principio, solo estaban emocionados. Louisa, tan emocionada de tomar el área a Grecia, tal como prometiste. Roman 20. La corregí suavemente. Adriana, feliz de prestarles el barco por 2 semanas, chicos. Solo avísenme la fecha para coordinar con mi capitán. Una semana después, el primer cambio. Adriana, Marco y Louisa están pensando que Grecia es demasiado cliché. Estamos pensando en un recorrido completo por el Mediterráneo de 6 meses. Eso está bien, ¿verdad? Ya que es nuestra luna de miel. Adriana, no puedo prestarte el barco por 6 meses. Requiere una tripulación a tiempo completo y los costos operativos son astronómicos. Ofrecí 2 semanas. Marco, vaya, qué egoísta. ¿Qué son los costos operativos para ti? Es como un error de redondeo. Ignoré eso. Luego, hace 2 meses, la verdadera demanda. Vinieron a mi estudio de diseño sin previo aviso un martes ajetreado. Louisa hizo toda la charla. Adriana, dijo, sentada en mi mesa de conferencias como si fuera una clienta. Hemos estado pensando. Prestarlo es. Es desordenado y francamente un poco insultante. Insultante, repetí, mi bolígrafo flotando sobre un plano. Sí. Es como si todavía estuvieras tratando a Marco como a un niño, dijo, poniendo su mano sobre la de él. Somos una pareja poderosa. Tenemos una marca que construir y un barco que no es nuestro simplemente no encaja en nuestra narrativa. La miré fijamente. ¿De qué estás hablando? Marco y yo hemos decidido que para nuestro regalo de bodas, en lugar de solo prestarnos el área, simplemente nos lo vas a dar, dijo Louisa con una sonrisa brillante y vacía. Ya hemos hablado con un corredor. Un regalo es más limpio. Tomaremos la propiedad, lo usaremos por un año para construir nuestra marca de viajes y luego probablemente lo venderemos para financiar nuestra próxima aventura. Estaba tan atónita que en realidad me reí. Louisa, ese barco vale más de 12 millones de dólares. No te voy a dar mi barco. El rostro de Marco se oscureció. ¿Por qué no, Adri? ¿Por qué? Nunca lo usas. Siempre estás trabajando. ¿De qué sirve tener todo ese dinero si no ayudas a tu familia? Ayudarlos. Dije, mi voz volviéndose fría. Ayudarlos no es lo mismo que liquidar mi activo personal más importante para ti. La respuesta es no. Es absoluta e inequívocamente no. Fue entonces cuando comenzó la verdadera fealdad. Las llamadas de acoso, los mensajes de texto llamándome vieja egoísta.
Las acusaciones a nuestros padres de que estaba acaparando la riqueza familiar. Finalmente decidí terminarlo. Transferí $300,000 a una cuenta conjunta para ellos. Les envié una tarjeta, para su luna de miel o el pago inicial de una casa. Por favor, disfrútenlo, pero el área no es ni será nunca un regalo. Esta es mi palabra final sobre el asunto. Pensé que eso sería todo. Pensé que la asombrosa generosidad de un regalo de $300,000 los silenciaría. En cambio, lo vieron como un insulto. Louisa, supe más tarde, le dijo a Marco que era calderilla y una bofetada en la cara. Y así, mientras estaba en ese salón de baile, mi mejilla ardiendo, me di cuenta de que la bofetada que acababa de recibir no fue espontánea. Fue premeditada. Fue la bofetada que Louisa sintió que había recibido entregada a través de la mano de mi hermano. Fue su gran final público diseñado para quebrarme. Pero yo no me rompo, yo construyo. Y mientras el juez Vega me sacaba de ese salón de baile, pasando por los rostros atónitos de 300 invitados y la horrorizada y finalmente comprendida expresión en el rostro de mi hermano, yo no era solo una víctima. Era una arquitecta, y ya estaba dibujando los planos de lo que vendría después. El aire fresco de la noche golpeó mi mejilla palpitante, y el shock comenzó a retroceder, reemplazado por una furia fría y cristalina. Los sonidos caóticos de la recepción, un DJ cortando la música tardíamente, el lamento agudo de Louisa de «estás arruinando mi boda», se desvanecieron detrás de nosotros mientras el juez Vega me guiaba en silencio por el gran vestíbulo del hotel. No se detuvo hasta que estuvimos en el silencioso pasillo alfombrado que conducía al servicio de aparcacoches. Ricardo, yo, comencé, pero mi voz era temblorosa. Se detuvo y se volvió hacia mí, su expresión ya no era la del juez furioso, sino la del amigo preocupado que me había sostenido sobre sus hombros en una barbacoa familiar hace 35 años. Déjame ver, dijo, inclinando suavemente mi barbilla hacia la luz, él hizo una mueca. Eso va a ser un hematoma significativo, Adriana. Necesitamos ponerte hielo y necesitamos tomar una declaración. Una declaración, dije, sintiéndome entumecida. Ricardo, es Marco. Es mi hermano. Era tu hermano, dijo, su voz firme, sin dejar lugar a la discusión. El hombre que hizo eso es un criminal. La familia no tiene pase libre para la agresión. Sacó su teléfono. Conozco al jefe de policía de este distrito. No estoy llamando como juez. Estoy llamando como testigo de un delito grave. Este fue el punto de inflexión. Una parte de mí, la parte de hermana responsable tan profundamente arraigada, quería irse a casa, cerrar la puerta y simplemente llorar, dejar que la humillación me inundara, y luego finalmente barrerlo todo debajo de la alfombra. Como había barrido las deudas y fracasos de Marco durante 2 décadas. Pero al ver la ira resuelta de Ricardo, su absoluta convicción, extinguió ese impulso. Tenía razón. Esto no era un desacuerdo familiar. Esto era un acto violento de extorsión. Tienes razón, dije, mi voz endureciéndose. ¿Haz la llamada? Mientras hablaba en términos bajos y concisos con la policía, me quedé allí, mi mente haciendo clic en su lugar. Soy diseñadora. Toda mi carrera se basa en ver un problema, anticipar las tensiones y diseñar una estructura que pueda resistirlas. Louisa y Marco eran un problema, y yo había estado ignorando el estrés que estaban ejerciendo sobre los cimientos de mi vida. Cuando el juez Vega colgó, me miró. Envían un coche. Nos reuniremos en la comisaría del centro. Es mejor hacerlo allí, lejos de esto. Hizo un gesto hacia el salón de baile. Será más rápido y se tomará más en serio. De acuerdo, dije. Gracias, Ricardo, por todo, por defenderme. Tonterías, refunfuñó. Solo lamento no haberme puesto de pie más rápido. Luego hizo una seña a un empleado del hotel para pedir una bolsa de hielo, que presioné contra mi rostro, haciendo una mueca por el dolor frío. Mientras esperábamos el coche de policía, hice una llamada propia. Llamé a mi abogado personal, un hombre que había estructurado todos mis contratos y creado Aria Holdings LLC. Eran las 10:30 de la noche de un sábado. Contestó al segundo toque. Adriana, ¿está todo bien?
Paul, lamento llamar tan tarde. Algo ha pasado. Estoy en la boda de mi hermano y acaba de agredirme frente a toda la recepción. ¿Qué? ¿Qué dijiste? La voz de Paul pasó de somnolienta a agudísima. Me abofeteó y me tiró al suelo. El juez Ricardo Vega está conmigo. Vamos a presentar una denuncia policial. Le di la versión corta, las exigencias del área, el regalo de $300,000 y la confrontación pública. Dios mío, dijo Paul. De acuerdo. Presentar la denuncia es el movimiento correcto. El único movimiento. Esto te protege a ti y protege el activo. El testimonio del juez Vega es sólido como una roca. De eso quiero hablar, dije, caminando por el pasillo. El activo. Louisa, su nueva esposa, es quien impulsa esto. Ha amenazado con arruinarme, con ir tras mis clientes. Mi reputación. Está desquiciada. Entendido, dijo Paul. Dejémosla. Cualquier intento de difamarte ante tus clientes es difamación e interferencia perjudicial. Podemos detener eso al instante. Quiero ser proactiva, dije, una nueva energía fría llenándome. Ella afirma ser consultora de marca. Quiero saber quién es. Quiero saberlo todo. Como arquitecta, nunca construiría sobre un cimiento no probado. Había terminado de permitir que Louisa operara en mi vida sin un estudio completo. Tendremos a nuestro investigador ejecutando una verificación de antecedentes completa sobre ella el lunes por la mañana, prometió Paul. Redes sociales, crédito, legal, todo. Si tiene un historial, lo encontraremos. Gracias, Paul. Y Adriana, dijo, su voz firme. No hables con Marco. No hables con Louisa. No hables con tus padres hasta que hayas dado tu declaración. De ahora en adelante, ellos hablan conmigo. Está claro, Cristal. Dije, y colgué. El coche de policía, un sedán discreto y sin distintivos, se detuvo en la entrada del hotel. El juez Vega me abrió la puerta trasera. Al deslizarme dentro, el peso de la noche finalmente se asentó sobre mí, pero ya no era solo humillación. Era el peso pesado y sólido de la resolución. Marco y Louisa habían planeado su ataque. Habían asumido que yo era un objetivo fácil. Habían asumido que la familia significaba que yo era su red de seguridad personal permanente. Habían olvidado que las redes de seguridad son para accidentes. No son para personas que saltan a propósito, con la intención de romper a la persona que las sostiene. La investigación había comenzado. La estructura de su futuro estaba a punto de ser condenada. Presentar la denuncia fue una experiencia surrealista, como si estuviera fuera de mi cuerpo. El juez Vega se sentó a mi lado, una presencia silenciosa y poderosa mientras le relataba al detective, que parecía cada vez más sombrío, los acontecimientos de la noche. El oficial que tomaba las fotografías de mi rostro, mi mejilla ahora una hinchazón modelada de morado y rojo, fue gentil y se disculpó por el flash. El juez Vega dio su propia declaración, un relato conciso y devastadoramente claro de un testigo judicial, que el detective leyó con las cejas levantadas. Terminamos a las 2 de la madrugada, dormí durante 3 horas y me desperté sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión. La adrenalina se había ido, dejando solo un dolor profundo y punzante en mi rostro y en mi corazón. Mi teléfono era un páramo. Docenas de llamadas perdidas de mis padres, quienes presumiblemente habían sido alertados por un Marco frenético. Una serie de mensajes de texto del propio Marco, oscilando salvajemente entre, ¿cómo pudiste arruinar mi boda? Y Adriana, contesta, podemos arreglar esto, y finalmente, un escalofriante y frío, te arrepentirás de esto. Pero no tenía tiempo para reflexionar. Tenía una cita con un nuevo cliente en mi estudio a las 9 de la mañana y no iba a permitir que el colapso de mi hermano descarrilara mi negocio. Estaba en mi oficina, un espacio limpio con paredes de cristal con vistas a la ciudad, revisando planos para una casa en la costa, cuando mi asistente me llamó. Adriana, su hermano y una mujer están aquí. No tienen cita y están siendo muy insistentes. Está bien, Clara, dije, mi voz firme. Hazlos pasar. Las puertas de mi estudio se abrieron con un siseo, y entraron Marco y Louisa.
No estaban vestidos para una disculpa. Llevaban puestas gafas de sol a juego y de aspecto caro, y ambos sostenían cafés grandes. Louisa vestía un vestido de verano blanco, como si todavía fuera la novia sonrojada. Marco parecía demacrado, pero su mandíbula estaba tensa por la ira obstinada. Tienes que llamarlos, dijo Marco, sin siquiera molestarse en saludar. Se quitó las gafas de sol. Tienes que llamar a la policía ahora mismo y retirar esa ridícula denuncia. Me recliné en mi silla, deliberadamente sin ponerme de pie. Simplemente lo miré, mi rostro magullado en exhibición completa. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dije, no voy a retirar la denuncia. Me agrediste, Marco. Eso no es algo que arreglamos. Es un crimen. Fue una bofetada, intervino Louisa, dando un paso adelante. Dios mío, estás siendo tan dramática. Estaba borracho. Era su boda. Lo avergonzaste. Me avergonzaste a mí. Dirigí mi mirada fría hacia ella. No eres bienvenida en mi oficina, Louisa. No eres bienvenida en mi vida. Necesitas irte. No nos vamos a ir, dijo Marco, plantando las manos sobre mi escritorio, esparciendo un juego de mis lápices de dibujo cuidadosamente organizados. No nos vamos hasta que arregles esto. Ya diste tu declaración o lo que sea. Solo llámalos y diles que recuerdas mal lo que pasó. Diles que estabas borracha y te caíste. Diles cualquier cosa. Solo haz que desaparezca. Así que dije, juntando mis dedos. No están aquí para disculparse por la agresión. Están aquí para pedirme que cometa un crimen, que presente un informe falso. No es, tartamudeó Marco. Es solo arreglar un problema familiar. Este era el momento. La arrogancia, la total falta de remordimiento, el mero e inmitigado derecho, todo era tan claro. Siéntense, dije. No fue una petición. Sorprendidos por mi tono, ambos dudaron. Y luego, como niños desobedientes, se sentaron en las dos sillas eames frente a mi escritorio. Vinieron aquí por el área, dije. Me agrediste por el área. Están aquí exigiendo que le mienta a la policía por el área. Han construido todo su futuro sobre este único activo. Es lo que prometiste, siseó Louisa. No prometí nada, dije, mi voz como hielo. Pero ustedes dos están tan cegados por su codicia que ni siquiera se molestaron en investigar 5 minutos. Giró mi silla hacia mi computadora, abrí un archivo y les mostré el monitor grande. En la pantalla había un PDF, los Estatutos de Constitución de Aria Holdings LLC. Marco entrecerró los ojos. ¿Qué es esto? Más de tu aburrido trabajo. Eso, dije, es el propietario legal del área. Es una sociedad de responsabilidad limitada. No es mi propiedad personal. Es un activo corporativo mantenido por mi holding para fines de seguro, responsabilidad e impuestos. Louisa parecía confundida. Entonces, simplemente transfiérelo. La compañía, el barco, lo que sea. Casi me reí. Realmente eres así de denso, ¿verdad, Louisa? Si yo, el único funcionario de esta LLC, regalara su único activo, un activo de $12 millones, a un familiar sin ninguna contraprestación. ¿Sabes cómo se llama eso? Me incliné hacia adelante. Se llama malversación corporativa. Se llama fraude fiscal. Es el tipo de cosa que no solo desencadena una multa. Desencadena una auditoría federal completa de mí, mi empresa y el destinatario del regalo fraudulento. Es el tipo de cosa que puede hacer que se revoque una licencia profesional, como, digamos, la licencia de arquitecto. Es el tipo de cosa que puede llevar a la cárcel. Dejé que las palabras flotaran en el aire. Marco estaba pálido. Louisa estaba sin palabras por primera vez. No solo pediste un barco, dije, volviendo a girar el monitor hacia mí. Exigiste que cometiera un delito grave. Me agrediste porque me negué a cometer un delito grave por ti. Así que, no, Marco, no voy a llamar a la policía para retirar los cargos. De hecho, ya hablé con mi abogado. Está muy interesado en esta conversación.
Señalé el pequeño teléfono de altavoz en mi escritorio donde una pequeña luz verde estaba iluminada. Soy Paul Anton, abogado de la señora Adriana. La voz de Paul llenó repentinamente la habitación, nítida y profesional. Marco, tengo una grabación de toda esta conversación, incluida tu solicitud para que mi cliente presente un informe policial falso. Eso es manipulación de testigos. Les aconsejo a ti y a tu esposa que abandonen las instalaciones inmediatamente antes de que añada eso a la queja. Louisa saltó de su silla como si estuviera en llamas. Tú. Grabaste. Estás en un lugar de negocios privado y se te informó que no eras bienvenido, respondió la voz de Paul. Lárguense. Marco me miró fijamente, sus ojos abiertos por un nuevo tipo de terror. La ira se había ido, reemplazada por la comprensión repentina y enfermiza de que esto no era una discusión familiar. Era un campo de batalla legal y él acababa de aparecer con una pistola de agua mientras yo estaba sentada en un tanque. Adriana. Susurró. Sal de mi estudio, Marco, dije, mi voz apagada. Sal ahora mismo. Prácticamente corrieron hacia la puerta. Cuando se cerró con un siseo detrás de ellos, exhalé un aliento que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. La confrontación había terminado. Las primeras piezas del tablero estaban colocadas, y yo acababa de tomar su reina. La grabación del intento de Marco de manipular testigos fue, como dijo mi abogado Paul, un regalo. Se envió inmediatamente a la oficina del fiscal de distrito junto con una solicitud formal de una orden de restricción contra Marco y Louisa. El cargo de agresión ahora era sólido como una roca, y el fiscal, oliendo una condena fácil y de alto perfil, gracias al testimonio de un juez, la estaba persiguiendo agresivamente. Louisa, sin embargo, no se fue en silencio. Era un animal acorralado, y salió atacando. 2 días después de la desastrosa confrontación en el estudio, comenzó su campaña de desprestigio. Recurrió a las redes sociales, su arma principal, con venganza. Publicó un vídeo lloroso en blanco y negro en su Instagram. He estado callada durante días, sollozó, su maquillaje de boda artísticamente corrido. He estado tratando de mantener la paz por mi nuevo esposo, pero no puedo quedarme callada por más tiempo sobre su hermana monstruo, Adriana. La publicación era pública. No usó mi apellido, pero etiquetó la cuenta oficial de mi empresa. Ella arruinó nuestra boda, lloró Louisa ante sus 1,200 seguidores, solo porque le pedimos prestado su precioso barco. Hizo que su amigo juez llamara a la policía y está tratando de que encarcelen a Marco por un estúpido barco. Es una mentirosa. Es egoísta y odia a su familia. Por favor, no apoyen su negocio. Los comentarios fueron una mezcla predecible de OMG, mantente fuerte. De sus amigos despistados y algunos, qué demonios, confundidos. Paul lo hizo eliminar en menos de 1 hora. Se le envió una carta de cese y desistimiento muy dura a su apartamento citando difamación per se e interferencia perjudicial con el negocio. La carta le informó que cualquier mención adicional de mí o de mi empresa resultaría en una demanda civil inmediata que buscaría daños y perjuicios, pero ella ya me había hecho un favor. Su publicación pública fue toda la evidencia que Paul necesitaba para la parte de construcción de nuestro plan. Mientras Louisa estaba ocupada cometiendo suicidio profesional en las redes sociales, el investigador de Paul había terminado su informe y fue devastador. Nuestra chica Louisa no es solo una consultora de marca, dijo Paul por teléfono esa tarde. Es una deudora en serie con un patrón. Tiene más de $80,000 en deuda de tarjeta de crédito en 6 tarjetas. Fue demandada hace 2 años por un exnovio por préstamos impagos por un total de $30,000. El caso se resolvió fuera de los tribunales. Antes de él, un complejo de apartamentos en otro estado ganó un fallo en rebeldía en su contra por $15,000 en alquileres impagos y daños. Entonces, no es solo una manipuladora, dije, frotándome las sienes. Es una profesional. Es una depredadora, Adriana, dijo Paul sombríamente. Encuentra hombres que cree que tienen acceso al dinero, los quema y sigue adelante. Marco era su boleto a las grandes ligas. Te vio a ti y al área como el premio gordo. A mi corazón le dolía por mi hermano. Era un tonto. Sí, era débil, y con derecho y ahora violento,
pero también era una víctima. Era una herramienta para esta mujer para llegar a mí. Esto nos llevó a la segunda y más difícil confrontación, nuestros padres. Me habían estado llamando sin parar, dejando mensajes de voz llorosos y airados. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu hermano? Estás destrozando esta familia. Él cometió un error. Había acordado reunirme con ellos en su casa, pero bajo mis términos. No estaría sola con Marco. Iría, presentaría mi versión y me iría. Llegué el domingo, una semana después de la boda. Mi hematoma se había desvanecido a un amarillo verdoso enfermizo. Mis padres me recibieron en la puerta, sus rostros marcados por la preocupación. Adriana, gracias a Dios, dijo mi madre, tratando de abrazarme. Me puse rígida y ella se apartó. ¿Dónde está él?, pregunté. Está en la cocina, dijo mi padre, su voz pesada. Él y Louisa son un desastre. Esto los está matando, Adriana. Tienes que detener esto. No estoy deteniendo nada, dije, entrando en la sala de estar. Soy la víctima, ¿recuerdan? Marco y Louisa estaban sentados en el sofá luciendo como adolescentes enfurruñados. En el momento en que Louisa me vio, sus ojos se entrecerraron con odio puro y sin adulterar. Tú, escupió. Hiciste que cerraran mi Instagram. Ese fue mi abogado, dije con calma. Y eso es solo el comienzo si no te detienes. Ahora estoy aquí para hablar con mamá y papá. Me volví hacia mis padres. Sé que están molestos. Sé que piensan que estoy siendo cruel, pero no conocen toda la historia. Solo conocen la que les han contado. Es tu hermano, lloró mi madre. Se enfrenta a la cárcel, Adriana. Por una bofetada. No fue por una bofetada, mamá, dije, mi voz subiendo. Fue por esto. Tomé el informe del investigador de mi bolso y lo arrojé sobre la mesa de centro. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre. Eso, dije, es una verificación de antecedentes de mi nueva cuñada. Adelante, léanlo. Mis padres miraron los papeles. Marco se lanzó hacia él, pero se lo arrebaté. No es para ti, Marco. Esto es para ellos. Le entregué la primera página a mi padre. Se puso sus gafas de lectura y comenzó a leer. Su rostro pasó de confundido a ceniciento. Dios mío, $80,000 en deudas. Demandada por un exnovio. Es una estafadora, papá, dije, mi voz quebrándose un poco. Ha estado apuntando a hombres por dinero durante al menos 5 años. Marco no era su compañero. Era su trampolín. Hacia mí, hacia mi dinero, hacia mi barco. Eso es mentira, gritó Louisa, saltando de su asiento. Son todas mentiras. Diles, Marco. Diles cuánto me amas. Marco estaba mirando el papel en la mano de mi padre, su rostro una máscara de incredulidad. Louisa, ¿qué es esto? No es nada, cariño. Insistió ella, su voz frenética. Es mi pasado. No importa. Lo que importa somos nosotros. Lo que importa es que tu hermana está tratando de destruir nuestro futuro. ¿Qué futuro, Louisa? La interrumpí. El futuro donde vendes mi barco y lo dejas porque eso es lo que iba a pasar. Marco, susurró mi madre, sus ojos llenos de lágrimas mientras leía el informe. ¿Es esto cierto? ¿Sabías algo de esto? Marco miró a Louisa, luego al informe, luego a mí. Estaba atrapado. Toda la narrativa de que yo era la egoísta y cruel acababa de ser borrada por unas pocas hojas de papel. El hechizo se estaba rompiendo. Tú dijiste que él era un acosador, le dijo Marco a Louisa, su voz temblorosa. Dijiste que esa demanda era falsa. Lo era, gritó Louisa. Todos son mentirosos, y tú también lo eres. Señaló con un dedo tembloroso hacia mí. Tú hiciste esto. Tú. Se quedó sin palabras. Todo su arsenal de manipulación había desaparecido. Estaba expuesta frente a la familia que estaba tratando de estafar y al hombre que había usado como ariete. Marco finalmente me miró.
La ira se había ido, reemplazada por un horror profundo e inconmensurable. No solo estaba viendo los problemas legales en los que estaba. Estaba viendo por primera vez a la mujer con la que se había casado y estaba viendo a la hermana a la que había traicionado. La pelea había terminado. Louisa lo sabía. Agarró su bolso. No me quedaré aquí para esto. Salió furiosa de la casa, cerrando la puerta principal de golpe detrás de ella. Marco no la siguió. Simplemente se dejó caer de nuevo en el sofá y se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblando. Mis padres lo miraron a él, luego a mí. Sus rostros, un mapa de confusión y dolor. El hechizo del antagonista se había roto, pero las consecuencias apenas comenzaban. El día de la primera comparecencia judicial llegó 2 semanas después. No era un juicio, solo una audiencia preliminar, pero lo que estaba en juego se sentía inmenso. Entré al juzgado superior, mi abogado, Paul, a mi lado. Mis padres ya estaban allí, sentados en la última fila, luciendo pequeños y derrotados. Luego llegó Marco. Estaba solo. Se veía terrible. Había perdido peso. Su traje estaba arrugado y no se había afeitado. Era un hombre completamente a la deriva. Me vio, y sus ojos eran una mezcla de vergüenza, miedo y una súplica desesperada. Comenzó a caminar hacia mí. No, dijo Paul tranquilamente, poniendo una mano en mi brazo. La orden de restricción está en vigor. Marco se detuvo, pasándose las manos nerviosamente y se dirigió a la primera fila para sentarse con su abogado de oficio. Louisa no estaba a la vista. ¿Todos de pie?, llamó el ujier. Nos levantamos. El juez entró y mi estómago se hundió. No era el juez Vega. Por supuesto que no sería él, ya que era testigo. Pero era un juez que reconocí. La jueza María Santos, conocida por su enfoque inflexible y apegado al libro. Caso 774b, la gente contra Marco, dijo el ujier. Marco y su abogado se pusieron de pie. La fiscal, una mujer aguda de unos 30 años, también se puso de pie. Su señoría, comenzó la fiscal. El pueblo está solicitando el cargo máximo de agresión. El acusado, en su propia boda, frente a 300 testigos, golpeó violentamente a su hermana. La víctima, la señorita Adriana, causándole una caída y lesiones. El abogado de oficio intervino, su señoría, este es un asunto familiar, un trágico malentendido de una sola vez alimentado por el alcohol en una boda. Mi cliente está profundamente arrepentido. Es un hombre de 40 años sin antecedentes penales. Un cargo de agresión es excesivo. Creemos que esto debería ser un simple delito menor diferido con manejo de la ira. La jueza Santos miró a Marco por encima de sus gafas. ¿Un malentendido? Tengo el informe policial aquí. Tengo las fotografías del rostro de la víctima. A mí me parece más que un malentendido. Y su señoría, agregó la fiscal, tenemos más. El pueblo desea presentar esto. Le entregó un archivo al ujier, quien se lo pasó a la jueza. Esto es una declaración jurada de un testigo del honorable juez Ricardo Vega, quien no solo presenció la agresión, sino que fue quien la denunció. Describe el acto como voluntario, malicioso y totalmente no provocado. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Las cejas de la jueza Santos se dispararon. Leyó la declaración, su expresión endureciéndose. Un juez en ejercicio es el testigo principal, dijo, mirando al abogado de oficio. Y usó la palabra, malicioso. El juez Vega es un amigo de la familia, su señoría, tartamudeó el abogado de oficio, claramente sorprendido. ¿Está sesgado? Sesgado, espetó la jueza Santos. ¿O es un testigo experto de la ley? Conozco al juez Vega desde hace 20 años. No es un hombre dado a la hipérbole. Esta declaración es extremadamente convincente. La fiscal no había terminado. Además, su señoría, tenemos pruebas de manipulación de testigos. El acusado y su esposa, la señora Louisa, se acercaron a la víctima en su lugar de trabajo 2 días después de la agresión, exigiéndole que presentara un informe falso y que retirara su declaración.
Tenemos una grabación de esto proporcionada por el abogado de la víctima. Ese fue el golpe de gracia. El rostro del abogado de oficio se puso blanco. La jueza Santos cerró el archivo de golpe. Manipulación de testigos, dijo, su voz rebosante de desprecio mientras miraba a Marco. Agrediste a tu hermana frente a un juez, y luego intentaste hacer que le mintiera a la policía al respecto. ¿Yo? Tembló Marco, mirándome desesperadamente. Yo no lo hice. Ella me obligó. Señor Marco, dijo la jueza, usted está en un agujero muy profundo, y parece decidido a acabar más rápido. Dada esta declaración y la nueva evidencia de manipulación, la petición del pueblo por el cargo máximo no solo es razonable, sino prácticamente obligatoria. Y así, el enfrentamiento para el que me había estado preparando terminó. No había sido una confrontación dramática en un lugar público. Había sido una disección legal tranquila y sistemática en una sala de audiencias medio vacía. La jueza fijó una fecha para la declaración de culpabilidad. El abogado de oficio, sabiendo que no tenía caso, le dijo a Marco que su única opción era declararse culpable y rogar por misericordia. Me levanté y Paul recogió sus cosas. Cuando me di la vuelta para irme, la vi. ¿Louisa? Estaba parada en la parte trasera de la sala del tribunal, junto a la puerta, habiéndose deslizado tarde. No llevaba ropa de diseño. Estaba con jeans y una blusa barata, su cabello desordenado, su rostro pálido de furia. Claramente me había estado esperando. Cuando entré al pasillo, ella irrumpió por las puertas tras de mí. Tú, chilló, y el sonido resonó en las paredes de mármol. Tú hiciste esto. Lo arruinaste todo. Se abalanzó sobre mí, con las manos garras, apuntando a mi cara. Ni siquiera parpadeé. Simplemente me hice a un lado. Paul la bloqueó, y antes de que pudiera acercarse, dos ujieres del juzgado la sujetaron por los brazos. Esa es ella, escuché gritar a Marco desde detrás de nosotros. Había salido corriendo de la sala del tribunal, su rostro una máscara de pánico y realización. No me estaba gritando a mí. Le estaba gritando a mí. Esa es ella, Adriana. Ella es la responsable. Ella planeó todo. Ella me dijo que te golpeara. Dijo que todos se reirían. Fue un acto final, patético y desesperado de autoconservación, pero también era la verdad. Estaba arrojando a su esposa a los lobos para salvarse a sí mismo. Louisa, sujeta firmemente por los ujieres, pareció colapsar. Su humillación pública final estaba completa. Había perdido. Había perdido el barco. Había perdido su marca. Y acababa de perder a su esposo. Quítenmela, gritó, pero ya no había lucha. Era el sonido de una cáscara hueca. Los ujieres la arrastraron, todavía gritando, hacia el mostrador de seguridad. Marco se quedó allí en medio del pasillo, un hombre completamente destrozado. Había construido todo su mundo en torno a esta mujer, y acababa de prenderle fuego él mismo. Me miró, sus ojos vacíos. Adriana, susurró. Simplemente sacudí la cabeza. Paul puso su mano en mi espalda y me guió hacia la salida. No miré hacia atrás. Las consecuencias fueron rápidas y totales. Marco, siguiendo el consejo de su abogado de oficio, se declaró culpable de agresión y manipulación de testigos menor. La jueza Santos no fue indulgente. Le impuso 2 años de libertad condicional, una multa de $10,000 pagada directamente a un refugio para víctimas de violencia doméstica y 500 horas de servicio comunitario. El castigo real, sin embargo, fue el año de terapia individual y manejo de la ira obligatorios ordenados por la Corte. Su concesionario de coches de lujo, que operaba con una imagen de clase y confianza, lo despidió el día en que se finalizó su condena. El escándalo, amplificado por la participación de un juez y los detalles sensacionalistas del área, fue demasiado para su marca. Louisa fue la verdadera baja. Su último arrebato desesperado contra mí en el juzgado le valió una noche en la cárcel y su propio cargo de agresión, que solo fue retirado porque yo me negué a presentar cargos. No importó. Sus acreedores, alertados de sus problemas legales y la implosión pública de su matrimonio, se abalanzaron.
Las demandas civiles que el investigador de Paul había descubierto se reactivaron. Fue demandada por las compañías de tarjetas de crédito, el complejo de apartamentos, y lo más satisfactorio, por el exnovio al que había estafado. Ella y Marco anularon su matrimonio. Ella desapareció del estado, presumiblemente para encontrar una nueva ciudad, un nuevo nombre y una nueva víctima. Mis padres estaban desconsolados. No solo habían visto a su hijo declarado culpable de un delito, sino que se vieron obligados a ver la verdad sobre su carácter y el carácter de la mujer que habían dado la bienvenida a su familia. Nuestra relación está tensa, pero estamos reconstruyendo lenta y cautelosamente. Ellos también están en terapia ahora, tratando de comprender su propio papel en permitir el comportamiento de Marco durante 4 décadas. Y luego estaba Marco. 6 meses después de la condena, recibí una carta. Estaba escrita a mano en papel simple rayado. Era de él. No era una demanda, ni un gemido ni una justificación. Eran solo 12 páginas de un hombre finalmente haciendo un inventario doloroso de su vida. Estaba trabajando en un trabajo de salario mínimo en una ferretería. Estaba viviendo en un pequeño apartamento de una habitación. Estaba, escribió, asistiendo a sus sesiones de terapia 2 veces por semana. Detalló sus celos, su profunda inseguridad, su debilidad. Explicó cómo Lovisa se había aprovechado de esas cosas exactas, prometiéndole una vida donde finalmente podría ser él mismo en lugar de solo ser mi hermano. Escribió que no esperaba que yo lo perdonara. No lo merecía. Solo quería, por primera vez en su vida, decir la verdad y disculparse por el hombre que había sido. Leí la carta y luego, por primera vez desde la boda, lloré. Lloré por el hermano que tuve y por el hermano que perdí. La orden de restricción todavía está vigente, pero le escribí de vuelta. Una simple tarjeta de 2 líneas, me alegro de que estés buscando ayuda. Sigue adelante. Es un comienzo. Hoy, el área está anclado en una tranquila cala turquesa. El agua es tan clara que puedo ver el banco de arena a 20 pies de profundidad. Estoy sentada en la cubierta de popa, un gran bloc de dibujo en mi regazo, un lápiz detrás de mi oreja. El sol está cálido y el único sonido es el suave golpeteo del agua contra el casco. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto del juez Vega. Anclado cerca de Catalina. Aguas tranquilas. Pensando en ti. Estoy orgulloso de ti. Sonreí y le envié un mensaje de vuelta. Todo está bien, Ricardo. Bosquejando el futuro. Se ve hermoso desde aquí. Dejé el teléfono, tomé mi lápiz y volví al trabajo. La bofetada, la sala del tribunal, la traición. Todo se sentía a 1000 millas de distancia. Eran solo puntos de tensión en el viejo diseño. Los había resistido. Los cimientos se habían mantenido, y ya estaba construyendo algo nuevo.